Hola, ¿qué tal? A lo largo de casi 2 años de transmisiones de este programa Sociedad Transparente, hemos venido presentando a usted diversas experiencias en países de América Latina con la llegada de las leyes de transparencia. Hoy proyectaremos lo que ha pasado en Chile, donde conoceremos los avances y retos que ha enfrentado la sociedad de ese país para fortalecer su presencia en el ámbito internacional a partir de mejorar sus procesos de rendición de cuentas. En Chile, el 20 de agosto del año 2008, se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y comenzó a regir el día 20 de abril del año 2009. Como ustedes saben, el derecho de acceso a la información pública es una facultad fundamental que tiene todo ciudadano de acceder a la información que se encuentra en poder de los órganos de la administración del Estado y las empresas públicas. Según la ley chilena, son públicos todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los documentos que sirven de sustento o complemento directo, así como los procedimientos que utilicen para dictar las resoluciones, además de actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda la información elaborada con presupuesto público. Escuchemos entonces la intervención del abogado y exdiputado chileno Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia en Chile. Lo que nosotros hemos hecho se lo hemos aprendido precisamente a los mexicanos, porque esa es la verdad. Nosotros, y lo dijimos en reiteradas ocasiones durante esta semana de la transparencia en México, la representante, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda de Chile lo señalaba, de que incluso hay artículos de la ley chilena que son efectivamente iguales, similares al artículo 7º de la ley mexicana, por ejemplo. Y yo le planteaba a los medios de comunicación de que efectivamente hemos tenido un avance considerable en estas materias porque nuestro país entendió a partir del año 1990 que la democracia hay que cuidarla, que hay que resguardarla. Y uno de los fenómenos por los cuales los países pierden la democracia es precisamente porque no hay transparencia en los actos del gobierno, en los actos de la administración del Estado, en los actos que realizan también otros poderes que no son precisamente el poder administrativo, el poder ejecutivo de un Estado. Y recuerdo un caso que en Chile fue muy comentado y que se llamó el desmalezado de la refinería de petróleo Concón, que fue cortar el pasto, que costó muy caro. Y que este diputado, que era diputado en esos entonces, solicitó información y nadie le entregó esa información. Y tuvimos que pedir a la Contraloría General de la República de que efectivamente hiciera una investigación y de ahí pudimos determinar efectivamente qué es lo que había sucedido. Para después, como lo señalaba el presidente de la Corte Suprema, judicializar un tema de esta naturaleza. Yo diría, básica y fundamentalmente, que la administración pública chilena hoy día es más eficiente y más eficaz. Y además es más oportuna en la entrega de la información a los ciudadanos. Porque la ley estableció una serie de principios que en definitiva se han ido cumpliendo por parte de los servidores públicos chilenos. Y el principio de la oportunidad ha sido uno de los nortes que este Consejo para la Transparencia y la Administración Pública chilena ha tratado de incorporar efectivamente en la mentalidad de los funcionarios públicos, de que a los ciudadanos no se les puede tramitar en forma permanente y continua, sino que debe entregarse la información que solicitan a la brevedad posible para que puedan cumplir con el objetivo de por qué han solicitado dicha información. A este Consejo para la Transparencia, la ley le encomienda una serie de facultades: fiscalizar los órganos de la administración del Estado, crear normativa
de carácter general y obligatoria para los entes de la administración pública que diga relación con el acceso a la información de todos los actos de la administración del Estado. Y nos entrega una función que el IFAI no tiene y que no hemos hecho uso, que es la facultad de poder sancionar a aquel servidor público, al jefe de servicio, que no cumple o indebidamente no entrega la información que obra en su poder. Hoy día solo le hemos solicitado a la Contraloría General de la República 3 sumarios administrativos para aplicar sanción. Y lo hemos hecho porque en definitiva no han entendido aquellos servidores públicos de que lo que el Consejo para la Transparencia ha resuelto debe ser cumplido. Y debe ser cumplido no para satisfacer, ¿no es cierto?, a este Consejo, sino que para dar cumplimiento a la ley. Porque deben entender de que el principio del Estado de Derecho debe ser el norte de todos y cada uno de los servidores públicos. Y no hemos querido aplicar sanciones, ni hemos querido tampoco hacer uso de esta facultad, ¿no es cierto?, coercitiva, porque entendemos de que nuestro país, como todos los países de América y también de otros continentes, ha existido, ¿no es cierto?, una cultura del secretismo por cerca de 200 años o más. Y es muy difícil poder cambiar una mentalidad de oscurantismo, de opacidad en poco tiempo. Quiero contarles también, porque ya debe quedarme muy poco tiempo, debo contarles también que cuando nosotros partimos el 20 de abril pasado, estábamos muy preocupados de si efectivamente esta ley iba a poder realmente entrar en vigencia. Conversamos entre los 4 consejeros si le solicitábamos a la Presidenta de la República la postergación del inicio de la ley. No queríamos tener problemas de que se llegaran las personas a solicitarnos información y no tuviéramos montado todo el servicio que la ley nos exigía hacer. Porque la primera persona, que es don Raúl Ferrada, el director general del servicio, ingresó el 2 de marzo del año pasado. O sea, tuvo exactamente 50 días para organizar el servicio y tuvo que contratar a las personas de conformidad a lo que establece la propia ley dentro de ese plazo. Y el día 20 de abril, a las 0:20 horas, o sea, a los 20 minutos de entrada en vigencia de la ley, un ciudadano de Puerto Montt presentó el primer reclamo de acceso a información pública al Consejo para la Transparencia. Fue contra el intendente de la 10ª región de Chile. Y la verdad es que nos quedamos claros en ese momento de que esta ley iba a tener un impacto muy importante en el país. Y así ha sido efectivamente. Pero ha sido porque también los servidores públicos han entendido de que deben cumplir con la ley. Y como le estaba señalando, el 20 de abril hicimos, durante esta primera semana, una fiscalización de si efectivamente estaban o no estaban cumpliendo con el acceso a la información pública y fundamentalmente con la transparencia activa. Y nos encontramos con la sorpresa de que el 87% de los servicios públicos habían cumplido con lo que el artículo 7º de la ley señalaba, lo que era un logro realmente importante. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, la transparencia gubernamental fortalece la credibilidad de los gobiernos. Esa es la tesis sobre la cual se sustenta el trabajo de la administración pública chilena. Habla Felipe del Solar Agüero, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de ese país, quien ha manifestado que la promoción del derecho de acceso a la información es una herramienta central en el desarrollo de las políticas públicas y defensa de los derechos humanos. Hoy día estamos en una nueva etapa
del proceso de transparencia y de acceso a información pública. Ya pasamos por esa discusión y ese debate respecto de los principios, de los fundamentos. Fue un largo trabajo de ir instalando el principio de la transparencia en la función pública, ir poniendo esto en un debate serio y profundo al interior de la sociedad. Pero eso ya terminó, ya se logró. Hoy día yo creo que tenemos desafíos futuros y presentes que son de otra naturaleza. Hoy día tenemos que cumplir con la promesa de la transparencia. Y yo creo que eso pasa por ir avanzando en ciertos estándares. Por ejemplo, en transparencia activa, en la información que las reparticiones públicas de distinto tipo, de los distintos poderes del Estado, pero especialmente la administración, pueden disponer en sus páginas web. La verdad es que cuando uno revisa las obligaciones de transparencia activa legales, uno considera que es el mínimo, es el estándar mínimo posible de aquello que la ciudadanía en realidad demanda como información que debe estar fácil de acceder, fácil de comprender, fácil de encontrar, e información pertinente y relevante. Y yo creo que en eso podemos avanzar más rápido, debemos avanzar más rápido, y estamos haciendo en Chile, y de eso quiero contarles también algunas ideas sobre cómo consideramos que nosotros debiéramos trabajar en ese ámbito. Esto tiene que ver con que hoy día, más allá, uno puede estimar qué tipo de información es relevante para la sociedad y para las personas en términos de cuáles son las demandas de acceso a información pública, qué es lo que la ciudadanía efectivamente pide. Yo creo que al mismo tiempo hoy día ya es posible estimar con cierto grado de certeza qué tipo de información es relevante para distintos actores sociales y para los ciudadanos en general, sin que alguien tenga que pedirla. Hay un principio también importante de disponer información de manera electrónica. Hoy día la tecnología nos facilita mucho este ejercicio sin necesidad de esperar que alguien la pida. Aquí hubo un panel tremendamente interesante el día de ayer sobre la generación de indicadores de gestión. Cómo se plantean metas las instituciones públicas, cómo las definen, cómo las evalúan, qué tipo de indicadores utilizan. Eso hoy día no es necesario que alguien esté permanentemente pidiendo esa información. Hoy día se puede avanzar en eso, en disponer información de manera fácil de entender, utilizable y accesible, porque ya sabemos que esa es información relevante y debiera estar disponible de manera continua. Hoy la tecnología tiene un costo relativo menor para poder cumplir con mayores estándares de transparencia. Hoy día, en términos de costo, la tecnología ya no es una barrera importante para hacer avances significativos como lo era hasta hace no muchos años atrás. Y esto implica también de que podemos hacer avances muy importantes sin necesidad de otra ley. Ya tenemos la ley. Y a propósito de la ley, se han abierto y se abren una serie de oportunidades de avanzar de mejor manera. Yo quiero contarles de algunas de las oportunidades que nosotros hemos identificado en Chile respecto de cómo ir avanzando sin necesidad de plantear una nueva ley en el Congreso, sino simplemente de identificar una oportunidad y aprovecharla efectivamente. Hoy día, como digo, hay una disponibilidad de herramientas tecnológicas tremendamente importante, y por eso en una parte importante de mi presentación voy a hablar harto de tecnología, y el sentido de eso es que yo veo que ahí hay oportunidades muy importantes y la tecnología hoy día permite materializarlas de manera bastante eficiente. Primero quiero partir dando alguna orientación respecto de a qué me voy a referir más específicamente. Uno puede identificar tres grandes objetivos de la transparencia. Primero, el control de la corrupción, el poder controlar de mejor manera el funcionamiento de las organizaciones públicas, del uso de los recursos públicos. Otro tiene que ver con el perfeccionamiento del sistema democrático, dándole mayor legitimidad, mayores posibilidades de participación a los ciudadanos. Y un tercero que se refiere a la modernización del Estado, en dar oportunidades para que la gestión pública se realice de manera más eficiente. Yo me quiero detener solo en esta última, no voy a hablar en esta oportunidad de los otros dos. Y en específico, dentro del ámbito de la modernización del Estado, voy a hablar de las herramientas de gobierno electrónico y de la transparencia activa. Un pequeño dato estadístico: como pueden ver, ha habido una
tasa creciente de solicitudes de acceso a información pública. En promedio en Chile hemos tenido alrededor de 3.000 solicitudes mensuales a los órganos del gobierno y al día de hoy suman poco más de 44.000 solicitudes desde abril del año pasado. Esto significa una tasa de ingreso de 261 solicitudes por cada 100.000 habitantes. La verdad es que comparado con la experiencia de otros países tenemos una tasa de solicitudes por habitante bastante alta, lo cual es una buena noticia. Pero la transparencia no es solo acceso a información. Hay información que tiene que estar en los sitios web de manera activa. Y esto también para contextualizar un poco, cuando hablamos de acceso a información pública y de transparencia, no es solo una ley de acceso a información pública. A veces se generan, y esto lo mencionó el Contralor también en su exposición de ayer, el Contralor de Chile, de que a veces se ponen expectativas desmesuradas sobre los efectos que puede tener una ley de acceso a información pública por sí misma. La verdad es que se trata de un verdadero sistema de transparencia y de probidad. Y tenemos, por ejemplo, la ley de acceso a información pública propiamente tal, pero también regular el lobby, por ejemplo, la forma en que distintos grupos ejercen influencia sobre las autoridades públicas, transparentar el financiamiento de las campañas políticas, mayor transparencia de la ejecución de recursos públicos, tener declaraciones de intereses y de patrimonio de las autoridades y determinados funcionarios, transparencia en las votaciones en el Congreso, regulación de los conflictos de interés, sanciones efectivas y regulación de la puerta giratoria, por ejemplo. Esto es relevante porque uno dice, mira, ahora tenemos una ley de acceso a información pública y todo lo que está en poder del Estado yo lo puedo solicitar y debieran entregármelo. Sí, pero si no hay una declaración de intereses y patrimonio, hay información que yo no la puedo pedir porque no existe, porque nunca nadie la ha exigido. O puedo querer tener más información respecto del origen y gasto del financiamiento de las campañas políticas. Claro, pero si no está regulado, esa información no existe. Como ocurría en Chile hasta el año 2003, en que no existía ningún tipo de regulación para el financiamiento de las campañas políticas. Nosotros tenemos también la obligación de publicar los trámites que ofrece o que desarrolla cada servicio público. Tenemos obligación de publicar información sobre los programas sociales y la lista de beneficiarios. Pues nosotros en Chile tenemos un portal que se llama Chile Click, administrado por el Ministerio de Economía, que se supone que ahí publica de manera sistematizada y fácil de encontrar todos los trámites del Estado, todos los trámites que la Administración le ofrece a las personas. Hoy día, en Gobierno Transparente, hay 3.500 trámites publicados por las reparticiones públicas que no están en ese portal. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, ¿sabe qué? Se acabó. Ya no más trámites en transparencia activa, se pasan todos a Chile Click, porque no tiene sentido tenerlo en dos partes. Si ya lo publicamos, si ya hicimos el ejercicio de escribirlo, determinar cuáles son, a quiénes están destinados, pues hagámoslo y publiquémonos en el lugar donde es fácil y útil de encontrar para las personas. Apuntaba bien el presidente cuando decía que esto había partido a raíz de una serie de situaciones que deslindaban, ¿cierto?, con infracciones a la probidad y que uno derechamente podría decir que eran atisbos de los primeros actos de corrupción de un gobierno que estaba instalándose en una senda democrática recuperada. Y hizo bien la administración en preocuparse, particularmente el gobierno del presidente Frey creó, como se recordó ahora, la Comisión de Ética Pública, y esa Comisión de Ética Pública estuvo de la mano de otras cosas que han ido sucediendo en Chile y que no tienen mucha diferencia con lo que ha sucedido en el resto de Latinoamérica. Es decir, al final el resultado es más o menos el mismo. Y si ustedes se enfrentan hoy día al estatus legal en el cual viven, seguramente lo que percibirán es que ese estatus legal es como una tierra fangonosa, digamos, es decir, se mueve a cada rato. Es decir, la seriedad y estabilidad que tenían los regímenes de hace 20 o 30 años, por razones de que sea, política, de menos o más corrupción, de menos o más control del poder, da lo mismo, pero generaban una zona de estabilidad. Y si ustedes se ponen y miran en los últimos 10 años, yo creo que en México pasa más o menos lo mismo y en muchas partes del mundo pasa lo mismo, se van a dar cuenta que en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, en realidad el terreno normativo de la ley ha tenido cambios que son extraordinariamente difíciles de entender y de seguir.
y desde luego, lo que es más complejo, de aplicar. Porque una cosa es una ley y otra cosa son muchas leyes que inciden en la vida y en la forma como uno vive en la sociedad. Eso claramente hace difícil el entender el entramado en el que uno está atrapado desde el punto de vista normativo. Lo digo desde el punto de vista chileno, algo seguido el caso mexicano, pero yo creo que esencialmente, que es lo que yo conozco, que el mundo chileno. Fíjense que a manera simplemente ilustrativa, desde el punto de vista internacional, México con Chile tiene un tratado de libre comercio. Tratado de libre comercio importante. Ese tratado de libre comercio es un tratado de libre comercio que se desnudó una incapacidad de Chile de entrar al NAFTA. Nosotros partimos con el interés de entrar al NAFTA y después de un tiempo, ¿cierto?, nos dimos cuenta que no íbamos a poder entrar al NAFTA y empezamos a ocupar la vía bilateral de los tratados de libre comercio como un instrumento poderoso de relaciones comerciales, y relaciones comerciales que, como caballos de Troya, de verdad como caballos de Troya, trajeron regalos inesperados. Es decir, nosotros nos metimos en el mundo de los derechos que generan los tratados, pero nos dimos cuenta tarde de las obligaciones que despiertan esos tratados. Los tratados son contratos, es decir, establecen derechos, y a todo el mundo le encantan los derechos, pero tiene la desgracia en el mundo de los derechos que genera una convención, que traen obligaciones que cumplir. Y en el tema de las obligaciones nos empezó a rebotar en todas partes. O sea, súper bien los derechos y luego había que cumplir las obligaciones. Las compras públicas. Los americanos, cuando entramos al sistema de compras públicas, los tratados de libre comercio no son, obviamente uno cree que son en una simetría de relaciones, no, siempre hay uno más pequeñito que el otro, y le da examen al otro. Entonces los americanos dan vueltas, ¿cierto? ¿Y cómo esto de las compras públicas en Chile? No, estupendo, las compras públicas funcionan muy bien, no hay ningún problema. Pero ¿cómo es el sistema de compras públicas? Bueno, hay un sistema, sí, hay un sistema. Bueno, hay una dirección de aprovisionamiento del Estado. ¿Y eso compra de todo? No, en realidad las compras son descentralizadas, cada servicio hace sus compras. En realidad esa dirección se encarga de los lápices Bics y los blocks, digamos, para escribir. No hay nada más que se compra. No, nosotros necesitamos una institucionalidad seria de compra pública al otro lado. Ya, entonces no, si pongámoslo en el tratado, Chile hará su esfuerzo para tener... Fantástico, quedamos ahí, pudimos entrar. En materia de telecomunicaciones con Estados Unidos fue una cosa dura. En materia de patentes farmacéuticas, todavía nos coscorronean a cada rato, digamos, que no cumplimos las patentes, la vigilancia y el cuidado a la propiedad intelectual en materia farmacéutica. Es decir, uno entra en este mundo de derechos, pero también entra en un mundo de obligaciones. Es clarísima la ley en Chile, hay un procedimiento administrativo, pero ¿cuál es la ley? No, es que una ley así como ley de procedimiento administrativo no hay. Pero ¿cómo es el procedimiento administrativo? Mira, el procedimiento administrativo en Chile está arreglado por un decreto Portal en 1836, digamos. Hay un decreto de Las Tarrias de 1877. Estamos instalando también un banner que dice que son con los mejores préstamos. Yo creo que aquí lo que falta es difundir el préstamo. Si los funcionarios de la administración en general hay una pequeña capa de aprovechadores flojos que no quieren hacer nada, si tú salgas a aprovecharse el bien común, pero es pequeño. El gran porcentaje de funcionarios quieren servir, por algo están tratando de hacer cosas. En consecuencia de ese gran porcentaje hay buenas ideas que no se materializan porque no se difunden, y cada servicio termina creando la rueda en cosas que están hechas. El tema, la licitación, las mejores bases que nosotros hemos visto en materia de obra, las mejores bases que hemos visto en materia de adquisiciones, las mejores bases que hemos visto en materia de adquisiciones de tecnologías de la información. Felipe nos estaba hablando recién de la maravilla de las tecnologías de la información. En una ausencia total de coordinación, el gasto público de tecnologías de información que hay en Chile es un escándalo. Cada servicio compra la tecnología de información a su pinta, con los sistemas a su pinta, con el hardware a su pinta. Cuando digo a su pinta, a su modo, ¿no? Por si acaso es un chironito. El acceso a la información pública es importante
para el buen funcionamiento del Estado y desde luego de la democracia como instrumento de control y participación ciudadana. Permite a todas las personas formarse una opinión informada y participar en la toma de decisiones. Fomenta la transparencia por parte de las autoridades y ayuda a combatir la corrupción. Esto es Sociedad Transparente. Le invitamos a conocer la página de la Comisión de Acceso a la Información Pública, www.caip.org.mx. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.